todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Bienvenidos amigos, una ocasión más a otra edición de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Tu hermano David Pérez te saluda como siempre, deseándote que la paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que mueva y gobierne tu corazón. El día de ahora nuestros hermanos nos han preparado otro tema muy especial. Y ese tema nos van a hablar nuestros hermanos acerca de un libro muy hermoso, muy precioso, que contiene la mente de Dios. Nuestros hermanos nos van a hablar acerca de este libro y cuál es, para que te quedes con nosotros. No le cambies, este es tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un libro que ha trascendido a través de los tiempos, un libro muy conocido por todo el mundo, a través de las edades, a través de los siglos. Y ese libro ha sido una fusión de muchos libros. En este libro han encontrado grandes misterios, maravillas, aún del pasado, del presente, del futuro. Es un libro tan extraordinario que aún hasta estos tiempos hay personas que no logran comprenderlo, no logran entenderlo. ¿Cuál es la razón? ¿Será que hay algo oculto dentro de él? ¿Será que solamente alguien con una capacidad extraordinaria la pueda descifrar? Es importante poner mucha atención el día de hoy, porque estamos hablando de un libro muy grandioso, muy hermoso, un libro santo, un libro sagrado. Este libro es un compendio de 66 libros. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, comúnmente conocida en todo el mundo. Es un libro muy interesante, puesto que tiene una historia extensa, una historia muy grande, una historia fluida, una historia hermosa. Bueno, ¿qué es la Biblia? La Biblia viene del griego biblión. Biblión significa un conjunto de libros, un compendio de libros. La Biblia está compuesta de 66 libros. En el Antiguo Testamento hay 39, en el Nuevo Testamento hay 27. Testamento significa un pacto, significa un compromiso. ¿Para con quién? Bueno, esto lo vamos a ir viendo a través del programa. La Biblia es un libro muy extenso. La Biblia contiene, entre sus 66 libros, contiene libros del Pentateuco, que son los libros de la ley, contiene libros históricos, contiene libros poéticos, libros proféticos, libros evangélicos. Hay libros, si hablamos del Antiguo Testamento, hay libros de poesía, unos muy poéticos. Ahí están los proverbios de Salomón, los salmos del rey David, de Asaf, salmos, aquellas oraciones que estos hombres de Dios dirigían a Dios desde el fondo de su corazón, y ahí quedaron escritas esas oraciones. Aquellas que decía aquel hombre llamado David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quizás te acuerdas tú de esa oración.
Quizás te acuerdas de ese salmo. Allí está, en el Antiguo Testamento. Si habláramos de la historia, de la creación de todo lo que nos rodea, el Génesis. Si habláramos de historia de lo que fue el pueblo de Israel, ahí están también. Queremos saber profecías. De los profetas está Isaías, Jeremías y más. Tal vez te puedas preguntar, pues, ¿cuáles son los libros de la ley? Los libros de la ley son de Génesis hasta Deuteronomio. Es aquí donde Dios le da la ley al hombre, la ley de la existencia. Le empieza a decir las leyes que debería de seguir o bajo las cuales se debería de regir el hombre. Entonces es un libro muy importante que ahora cabe la pregunta a hacernos a nosotros. ¿Es conveniente? ¿Es recomendable que tome yo ese libro y lo lea? ¿O que siga ahí olvidado? ¿O que siga ahí aguardado como un libro más? No es un libro más. Decía, hay libros que hablan de un solo tema. Este libro habla de todos los temas. Te habla de amor, te habla de vida, te habla de felicidad, te habla de tristeza también, te habla especialmente de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es conveniente, sin lugar a duda, es conveniente. Dirás tú, ¿por qué debo leer la Biblia? Es conveniente. Qué bueno que continúas con nosotros en este programa La Luz del Mundo te habla hoy. Nuestros hermanos nos han estado platicando acerca de este libro que es las Sagradas Escrituras, o mejor conocida como la Biblia, y su estructura, cómo está estructurada. Pero te queremos hacer una pregunta, amigo televidente. ¿Sabías tú que existió una época y una gente que querían desaparecerlo? Quiero hacer énfasis en un caso. En el año de 1198, Inocencio III mandó a prohibir que se leyese la Biblia. ¿Cuál fue la razón de esto? Que la gente se estaba dando cuenta de que no era como enseñaban, que la Escritura decía una cosa y lo que enseñaban ellos era otra cosa. ¿Por qué entonces prohibieron leer la Biblia? Porque estaban perdiendo adeptos. La gente se estaba dando cuenta de los errores, de los engaños que por siglos han manejado. Y en la actualidad lo siguen haciendo. A pesar de que los siglos pasaron, los años pasaron, muy debajo prohíben leerla. Ya que les dicen a sus fieles, a sus seguidores, tú no lo vas a entender, necesitas que alguien te la explique. Claro, a su manera, a su modo, pero esto no es así. Desde los años 50, mi abuelo se le había regalado un libro. Yo te voy a decir el nombre de este libro. Tú tal vez lo conozcas por las Sagradas Escrituras, la Biblia. Él llevaba consigo en su mano este libro, iba caminando de tal manera que su madre y su padre se percataron que traía ese libro. Se les hizo a ellos extraño de tal manera que sus padres corrieron con el sacerdote, el que había más cercano al pueblo en el cual habitaban. Este sacerdote, lleno de coraje, lleno de una ira, rápido fue a buscar a mi abuelo. En aquellos tiempos aún vivía en el hogar de sus padres, era joven. Y le dijo, ¿y tú, muchacho, por qué traes esa Biblia? Ese libro solamente lo tengo que tener yo. Ese libro solamente es apropiado para los clérigos de la iglesia, porque solamente nosotros sabemos manejarla, porque ustedes no saben.
Quiso decir que mi abuelo tenía una inteligencia limitada, de tal manera que no podía leer este libro. Y tomó su libro y se lo quiso quitar. Entonces mi abuelo dijo, no, este libro es mío. Fue un regalo para mí. El sacerdote se enojó tanto y le nombró un hereje. Un hombre que no estaba según acorde a la voluntad de Dios. necesario portar un velo, puesto que esto es signo de respeto hacia la palabra de Dios. Para el hombre, desde luego que no es necesario utilizar un velo, pero también, pues,
en forma de respeto a la verdad de Dios, quitarse ese sombrero, ese gorro que trae encima y leerlo con mucha reverencia y respeto. Porque la Biblia es un libro sagrado inspirado por la mano de Dios, escrito por la inspiración del Espíritu Santo. Porque hay personas que acostumbran tomar la Biblia, empezar a leerla, pero si está cubierta su cabeza, por ahí ponen su sombrero a un lado, por ahí ponen, por respeto, porque así nos marca la Escritura. Una enseñanza que encontramos ahí mismo en esa Biblia. ¿Quieres tú leer la Biblia? Hay maneras de hacerlo. Aquí en la Iglesia La Luz del Mundo somos enseñados. Quiero leer la Biblia, hago mi oración a Dios. Antes no cualquiera tenía este libro. Ahora en la actualidad cualquiera puede tenerlo. Ya veo yo versiones modernas, traducciones modernas, se ha ido actualizando el lenguaje. Ya viene con algunos beneficios, empiezan a poner diccionarios, empiezan a poner concordancia, empiezan a poner algunos pasajes bíblicos específicos para tu ayuda. Ya en la actualidad es muy sencillo leer la Biblia, saber su contenido, hablando literalmente, como está escrito. Pero quiere tu hermano el día de hoy aclararte algo. La Escritura, la Santa Biblia, se puede entender de diferentes maneras: literal, simbólica, espiritual, profética. Y hay personas que solamente le dan el sentido literal, y es de ahí donde vienen los errores que ellos enseñan, porque todo lo quieren tomar literal, siendo que ese pasaje es simbólico, o es espiritual, o es profético. Y quiero mencionar un texto que nos habla la Escritura, comúnmente muy conocido, de aquel hombre eunuco. Dice que volvía sentado en su carro, venía de adorar de Jerusalén, y venía, dice, leyendo la Sagrada Escritura, allá en Isaías. Él estaba leyendo, abrió ese libro sagrado y empezó a leer. Pero el Espíritu de Dios le llama a Felipe, un servidor de Dios, un ministro de Dios en ese entonces, que había sido enviado por un apóstol. Iba escudriñando la palabra, tratando de entender, de comprender lo que estaba escrito. Mas sin embargo, para él, había cosas de las cuales él no podía comprender, él no podía entender. El Espíritu de Dios había dejado dicho para Felipe, te dijo, acércate a ese carro. Guiado, dice en el texto, por el Espíritu de Dios. Y acercándose Felipe, miró que leía al profeta Isaías y le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco: ¿cómo? Si no hay quien me explique. Es que no hay quien me explique. Y empieza ahí Felipe a explicarle qué era lo que leía, cómo era lo que, a descifrarle todo el pasaje que estaba leyendo. Tanto así que llegaron a un lugar donde había agua y le dice, ahí hay agua. Dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquella lectura de aquel libro, acompañada de aquella ayuda que tenía de aquel hombre que podía descifrarle y explicarle las cosas tal y como son, le hicieron despertar y dar un paso hacia la vida eterna.
el bautismo. Es entonces cuando él se llenó de ese entendimiento, porque vino la palabra de verdad y entró no solamente en su mente, porque lo comprendió, sino que entró hasta su corazón. Y vino de él la palabra que dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué hermoso es cuando hay una comprensión de la palabra. Cuando hay una comprensión extensa de lo que el Señor desea que comprendamos a través de estas oraciones tan hermosas, de estas palabras, de estos párrafos, versos tan fluidos, que tal vez pueda ser o muy corto o muy largo, pero en sí mismo traen una profundidad de sabiduría, un mar de sabiduría para el hombre que busca entender, que busca llegar a la verdad, que busca seguir el consejo que Dios tiene para que el hombre pueda ser salvo. Y allá en 2 de Pedro 1:20 nos aclara y nos dice, es lo que quiere tu hermano leer para que veamos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, yo no le voy a dar mi interpretación. No, el Espíritu de Dios es el que la interpreta, es el que la escudriña. No el hombre, no el ser humano, no es que yo creo que esto quiere decir. No, no es de interpretación privada. No. Para eso es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que se le acercó a Felipe, ese Espíritu fue el que le ayudó a interpretar ese pasaje de la Escritura. Por fe voy a alcanzar la vida eterna, las más fuertes borrascas venceré. Al fin que mi Jesús borra mis penas, por fe su rostro en gloria miraré. Por fe yo he de mirar, por fe yo he de esperar, por fe disfrutar. Qué bonito es pensar, porque muchas iglesias usan este libro, muchos evangélicos, muchos pseudocristianos, se dicen ser seguidores de Cristo, que si lo fueran, siguieran al pie de la letra tal como Cristo enseñó, así como Él lo explicó. Y por dar un ejemplo sencillo nada más, hay un pasaje donde Cristo envía a aquellos hombres llamados apóstoles, ir y predicar por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace el que no tiene el Espíritu de Dios? Lo lee como está literalmente. Lo repite. Cristo dijo, no repitáis. Cristo no dijo eso. Tenías que buscar el nombre del Padre, el nombre del Hijo, no que repitieras. Solamente es un ejemplo para darte a comprender que la Biblia no es de interpretación privada, sino que el Espíritu de Dios es el que hace en el hermano, en la hermana, hablar, explicar. Y como siempre, está la invitación para todos ustedes. En la Iglesia de la Luz del Mundo
todo lo que se habla, todo lo que se enseña, está basado en las sagradas escrituras, en la Biblia. Tú puedes venir y constatar, hay reuniones aquí todos los días, 3 veces al día, 5 de la mañana, 9 de la mañana, 6:30 de la tarde. Y todo lo que se habla y se enseña tiene base, tiene una enseñanza que la podemos constatar en la Biblia. Y si tú tienes alguna duda, acompáñanos. Tal vez tenemos la respuesta a esa duda. La invitación es cordial para todos ustedes. Eres joven, eres un adulto, eres ya una persona avanzada en edad, serás bienvenido a este lugar donde los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo nos reunimos diariamente. Hemos llegado a la conclusión de esta edición de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Y bueno, qué programa tan interesante nos han presentado nuestros hermanos el día de ahora acerca de las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Mencionamos al principio que contiene la mente de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque los hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esa enseñanza quedó marcada en ese libro para tomarla nosotros y aplicarla a nuestra vida diaria. Este libro tan hermoso y tan sagrado, nuestros hermanos, ¿verdad?, nos explicaron en sus diferentes libros, sus etapas, sus épocas, y también, ¿por qué no?, el día de ahora, pues lo tenemos también como enseñanza para cada uno de nosotros. Y bueno, amigo televidente, tú que nos ves, nuestro consejo es, toma la Escritura. Decía el Señor Jesucristo, a vosotros, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la salvación. Dice, y ellas mismas dan testimonio de mí. Así es que te hacemos esa invitación. Toma tu Escritura, toma tu Sagrada Biblia y léela, analízala. Y si en algún momento te encuentras en un pasaje o alguna porción que no entiendas en su totalidad, pues te hacemos esa invitación. Aquí en la Iglesia La Luz del Mundo, todos los días, 3 veces al día, tomamos las Sagradas Escrituras para recordar la palabra de nuestro Dios. También, hablando de la lectura, el día de ahora, domingo, a las 10 de la mañana, nuestro hermano pastor evangelista tomará el ministerio para traernos un consejo tomado de este mismo libro, las Sagradas Escrituras. Así es que te dejamos, la dirección es el 1206 Norte Laurel Avenida, para que vengas a gozarte con nosotros y a estudiar un poquito más de este libro tan sagrado y tan hermoso que ha quedado para enseñanza nuestra. Así tu hermano se despide, te esperamos la siguiente semana para otra edición más de este programa. Dios te bendiga.